también habíamos tomado el 8, pero no lo habíamos terminado. Pero habíamos... ok. Habíamos... bueno, habíamos dejado algo como abierto para hoy tomar del 8 al 14, al 13. Pero hay algo muy importante que tenemos que leer del 14 en adelante. Por eso sería bueno comenzar pedir que Dios realmente sea Señor de este tiempo de los hombres. Y también pedir en el nombre de Jesús que Dios en su gran poder, autoridad, gracia, misericordia, ponga su mano sobre los hombres y nos fortalezca al punto de llevar adelante un sacerdocio familiar. Cada uno de nosotros somos elegidos realmente para tener un lugar en la familia. Ese lugar en la familia lo hemos cedido a nuestras hermosas mujeres por no ocupar el lugar que teníamos que ocupar. Entonces, este tiempo de conocimiento estamos viendo a través de Efesios, esto es un desafío. Parte de lo que vamos a leer hoy, si llegamos, creo que vamos a llegar, es en la Nueva Traducción Viviente, dice del verso 14 en adelante, dice que Pablo ora por el crecimiento espiritual. Y lo que estamos haciendo ahora es un crecimiento espiritual. Yo no sé si ustedes notaron que quizás tienen más luchas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión, no solo de ser asistidos por la oración, por el consejo de parte de Dios, la inspiración de cada uno de los hermanos, sino también hemos tomado una decisión de crecer espiritualmente. Y esto al único enemigo que tenemos, que es el diablo, no le agrada que crezcamos espiritualmente. Entonces yo oro al Señor y oremos al Señor para que Él nos fortalezca y podamos defender este espacio de crecimiento espiritual. Sé que es escaso, que quizás tendría que ser más, pero bueno, pero realmente podamos llegar a ver la magnitud del crecimiento espiritual que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en Dios. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a pedir al Señor que nos fortalezca, que nos haga hombres fuertes en el amor, en la palabra, en la santidad, que nos haga, que intervenga con su espíritu para darnos toda fortaleza. Amén. Amén. Así que le voy a pedir a Franco, ¿nos puedes dirigir una oración, Franco? No tenés audio, Franco. No se escucha. ¿Y me escuchan? Ahora Ahí sí. sí, perfecto. Ahí sí. ¿Ahí? Dale nomás. ¿Sí? Perfecto.
Señor, gracias por este tiempo, gracias Padre por que estamos juntos, estamos unidos. Gracias Señor porque es tu Espíritu el que nos convoca, Señor, para llevarnos más allá de nuestras propias capacidades, más allá de nuestra visión, más allá, Señor, de aquello que podemos esperar, querer o conocer, Señor. Este Espíritu que nos lleva a tus planes, a tus propósitos, Señor, y el que nos potencia. Padre, te queremos dar gracias porque sabemos que en este tiempo tu Espíritu Santo nos convoca para encendernos, para llenarnos de poder, de autoridad, de propósito, para llenarnos de ti mismo, Señor, y revelarnos esos misterios, esa palabra que has guardado para este tiempo, para cada uno de nosotros, para encender nuestros corazones, para llevarnos, Señor, a ser ardientes, Señor, en ti, Padre, en tu Espíritu, para llevarnos, Dios mío, a poder seguirte con pasión, Señor, para poder seguirte con ese fervor, esa osadía, Señor, que han caracterizado cada uno de tus hijos, Padre. Sabemos que en este tiempo estás formando nuestro espíritu, estás formando nuestro carácter, Señor, y queremos como hombres, Señor, ser esos conquistadores de lo imposible a través de tu poder, a través de tu autoridad, a través de aquello que vos has determinado para este tiempo. Por eso, Señor, llevamos cautivo todo sentimiento, toda emoción, todo aquello que pasa a través de nuestra mente, Señor, todo pensamiento, Padre, ante el nombre de Jesucristo, Señor, y nuestro espíritu lo disponemos, Señor, para que hagas tu obra. Nos rendimos ante ti, Señor, te rendimos nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y te pedimos que nos des la forma, Señor, que levantes nuestro ánimo, que levantes nuestro corazón, que levantes nuestro espíritu y nos enciendas con tu espíritu, Señor, para ser conquistadores de aquellas tierras las cuales vos nos estás destinando a alcanzar, Señor, para ser conquistadores de esos propósitos que vos has establecido para nuestras familias, para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, porque es un tiempo de valentía, es un tiempo en el cual nos encendés, es un tiempo en el cual nos potenciás, y es un tiempo en el cual llevas nuestros corazones de gloria en gloria y de victoria en victoria. Llevas nuestros espíritus hacia ti, Señor, y nos acercás cada tiempo más hacia ti, Señor, y nos elevás a tus capacidades y a tus propósitos. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos a ser tratados por tu Espíritu, Señor, y a recibir esta palabra, Señor, en este tiempo, para que nos sigas encendiendo y dando forma. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén. El concepto solamente habíamos dicho la vez pasada de que aquí está, y habíamos dicho la vez pasada que cuánto Pablo aquí marca de que estos misterios, no ministerios, misterios revelados a la iglesia. Y hablábamos de la iglesia. Eso fue algo que hablamos el jueves pasado. Yo lo estoy mencionando nada más. Franco leía un comentario que narraba sobre la situación de la iglesia. Y que hoy la iglesia es despreciada, hoy la iglesia es criticada y hoy la iglesia es desvalorizada. Y hablábamos el jueves pasado que en todo el continente hay más gente que dice que cree en Dios pero no cree en la iglesia. Evidentemente este posmodernismo tan individualista nos ha llevado también a fomentar esto, lo decíamos el jueves pasado, y crear un estilo de vida de una relación con Dios, en la cual yo pongo mis dudas, y no una relación con la iglesia. Porque si uno tiene una relación con la cabeza, que es Cristo, ¿cómo no la va a tener con el cuerpo? Me parece raro. Entonces, por eso se desvaloriza la iglesia.
Yo creo que ningún cristiano desvalorizaría a Cristo. Yo conozco una cristiana, no, que se dice ser cristiana, ¿no? Pero que había menospreciado el mensaje de Pablo y había dicho que Pablo era machista. No entendió mucho de que la palabra de Dios es inspirada por el Señor y que no son los hombres, sino es Dios que está hablando a través de los hombres. Pero yo me acuerdo de eso y no sabía cómo enderezar esa situación, porque me parecía tan humanista, ¿no? Hoy el humanismo, el individualismo, provoca desvaloriza a la iglesia. Y también dentro de la misma iglesia se puede desvalorizar la iglesia. Yo siempre fomento que la amistad dentro de la iglesia, uno no puede ser amigo de todos, pero sí estar unidos en Cristo Jesús, que es la cabeza, con todo el cuerpo de Cristo. No dice estar unidos con algunos, sino con todos. Y con aquel que piensa como yo, como el que no piensa como yo. Con aquel que podía tener una conducta parecida a la mía, como el que no tiene una conducta parecida a la mía, que es distinto. Pero ahí está la riqueza, porque la riqueza, los que somos padres de familia, sabemos que los hijos son todos diferentes, pero son hijos. Y que a veces los hijos tienen que convivir, y cuando conviven a veces discuten, se pelean y uno está reconciliando y hablando, porque es la familia, esa es la iglesia, la familia. Yo nunca aliento que formen amistades, pero no aliento a que la iglesia se limite a ciertos grupos minúsculos, sino que toda la iglesia sea abrazada, aunque piense mi hermano totalmente diferente a mí. Es una persona que por la gracia de Cristo ha sido salva y se ha pagado un precio. Cristo pagó un precio. Entonces valorizábamos el tema de la iglesia la vez pasada, y hablábamos de no ser tan individuales, sino de ser más plurales, de poder compartir más. Y hay algo que, con respecto a la desvalorización, yo uso mucho la palabra, porque el desprecio y la crítica ahí medio como demasiado dura la palabra, pero la desvalorización es algo que va creciendo. Tengamos cuidado. Y cuando estamos, la iglesia se junta, se une para orar, para alabar, para escuchar la palabra, nada desplace eso. Estamos por volver los miércoles pronto. Tenemos que coordinar algunos detalles para que pueda salir por llegar a Perú tranquilamente, a Chile, pero y esto es muy importante, es decir, poder encontrarnos, estar, no porque me haga solamente bien a mí, sino que también le hace a mi hermano. Y es un mandamiento del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahora vamos a eso que veníamos viendo. El pasaje que veníamos viendo, podemos cuando hablaba del misterio, ¿no? El misterio
en la Nueva Traducción Viviente dice el misterioso plan de Dios, ¿no? Y esto fue revelado a la iglesia, no fue revelado a una persona, no fue revelado a un grupito de la iglesia, fue revelado a toda la iglesia. Yo siempre recuerdo, muchachos, que cuando comencé el pastorado, que no estaba ni ordenado, era un desordenado, pero la iglesia crecía mucho en ese momento. Mi pastor, yo había dicho que no tenía un llamado al pastorado, pero había que atender muchas almas. Y entonces me acuerdo que yo era joven, tendría 29 años, 28. Y el pastor me dijo, estábamos en la parte del atrio, donde se pone José, ahí atrás. Y me dijo, Raúl, te vas a tener que hacer cargo de toda esta gente. Había como 200 personas, ¿no? Crecía mucho la iglesia en ese tiempo. Y le dije, bien, no hay problema, Alberto, pastor, pero ¿qué debo hacer? Y él me dijo, debes escuchar a todos los hermanos, a todos, porque todos tienen al Espíritu Santo. Y escucharlo a todos, y Dios te va a hablar. Y me dio una palmada en el hombro y el lado fue a escuchar a todos los hermanos. ¿Por qué? No porque uno sea conciliador y sea bueno, no, porque todos los hermanos tienen el Espíritu Santo. Percy tiene el Espíritu Santo, Emil, Daniel, Ricardo, todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso debemos ser escuchados. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque podemos leer desde, a ver, sí, ok, leer desde el verso 8 de capítulo 3, llegar hasta el 13 y hacemos un stop, porque allí comienza toda como comienza a orar Pablo por el crecimiento espiritual. Pero allí marca del 8 al 13, vuelve a hablar de la iglesia, vuelve a hablar de qué es servir a la iglesia y con qué corazón se le debe servir. Y habla de también, obvio que Pablo habla de los gentiles, no estaba el pueblo solamente el pueblo hebreo, sino estaban los gentiles, y habla que todos, por la gracia de Dios, estábamos involucrados en la iglesia, eclesia. Ahora podemos leer del verso 8, el verso 8, y a ver, sé que Ricardo tiene la Nueva Traducción Viviente, ¿no? José puede tener la NBI, ¿no, José? ¿Está bien, José? Sí, pastor. Y Efesios 3:8. 3:8. Y tengo mucha intriga, porque no lo leí por el lenguaje textual, ¿no?, que tiene Mir. Así que vamos a una cosa, leemos es Efesios. ¿Se escucha? Perdón, yo estoy escuchando muchos chicos y tengo a todos silenciados. ¿Puede ser? No, Sí. lo que pasa es que voy a cerrar la ventana porque tengo un chico de acá al lado. Ah, yo decía, ¿quién tiene tantos pibes? ¿Cómo era, Ricardo? ¿Efesios cuánto? 8 a 13. Perdón, Efesios. 3, versículo 8 a 13. Gracias.
José, ¿me escuchás? Sí, Estoy, no tengo sonido, no tengo voz ahí. No escucho nada. acá está todo bien, te escuchamos. Yo acá no escucho nada, nada. Tenés que subir el volumen tuyo, Daniel, Claro. el volumen del No, sí, teléfono. está full el sonido. Se llama José, Buena gente. el dueño de la cancha. Y José y venía a la iglesia, a esa iglesia donde el pastor me empujó y me dijo, escuchá a todos el Espíritu Santo que tienen. José vino algunas veces a esa iglesia, era el hijo de quien nos alquilaba. Y siempre recuerda cuando venía a la iglesia, fíjate los años que estoy hablando. Y el otro día me dijo, Raúl, si necesitas las canchas para cualquier actividad en la iglesia, cualquier día, sábado, domingo, me llamás y la tenés gratis. Me ofreció las canchas gratis. Menos fútbol senior, no estamos para eso, así que pasamos. No, sí, pero es tremendo. Lo que me ofreció vale Sí, mucho. Sin duda. Así que bueno, yo ahora estoy activando algunas cosas. Después lo voy a contar en alguna introducción más. Vamos a la palabra. Bueno, empezamos con Ricardo. Después quisiera que vamos a terminar con la versión que tiene Mir, porque tengo mucha intriga, yo no la leí. Este pasaje no lo leí por esta versión, así que, pero vamos a empezar, Ricardo, rápidamente, del 8 al 13, ¿puede ser? ¿Cómo no? Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Perfecto, es un lenguaje bien popular, pero entendible. José, ¿puedes leerlo en tu versión? NBI era, ¿no? NBI. Del 8 al 13. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Qué bueno. Y antes de hablar, vamos a decir un par de palabras, pero la versión de Emir, ¿puede ser Emir? Sí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles
el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Aquí, bueno, la narración de que poco habíamos visto el jueves pasado, algunos que estuvieron el jueves lo vieron, pero habíamos visto de que aquí habla en primer lugar habla de su condición, ¿no? Es decir, pensando en Pablo, que tenía mucho para jactarse, el mensaje lo recibe claramente y se considera el más pequeño, ¿no? El más pequeño. Aunque Dios le revela, le dice, yo soy el más pequeño de todos los pequeños. Que nos muestra la humildad de Pablo, ¿no? Claro. Es que es el concepto de siervo. Siervo es el que sirve. Siempre digo, esto se lo he dicho tantas veces, estoy tan cansado de escucharlo, pero cuando me preguntan el otro día me preguntaba uno de los jóvenes de la iglesia que ahora está con Mike, por el tema del ministerio, pastoral, llamado, todas esas cosas. Quería saber, nos juntamos a tomar café. Y volví a decirle lo mismo, él no lo sabía, pero yo le volví a decir que para ser pastor lo que se necesita en primer lugar es ser un lavador de pies, lavar los pies a otros, eso es un acto de servicio. Le expliqué que para ser un pastor había que saber servir la sopa a las viudas griegas, las más desamparadas y desprotegidas. Recuerden que los que fueron elegidos para servir la sopa a las viudas griegas eran muy eruditos, eran muy selectos, pero eran siervos. Y por último, para ser un pastor hay que preparar el desayuno a los muchachos cuando vienen de la barca, como hizo Jesús ese día por la mañana, cuando los esperó y preparó ese desayuno, servir. Y aquí Pablo marca un concepto de siervo, yo siempre aconsejo a los nuevos pastores que nunca se suban encima de nadie, que traten de tener un pastorado horizontal, responsable pero horizontal, y que nunca se dejen subir, porque a veces uno se sube y otras veces se deja subir. Entonces, nunca te dejes subir cuando te digan, pastor, porque usted esto, el otro, no. Y así como Pablo, aquí lo está diciendo, que soy el más insignificante de todos los santos, o soy el más pequeño de todos los pequeños, dice ahí la versión. Me fue revelado esta palabra y puedo predicar el evangelio, pero no dejo ser el más insignificante. Si tendríamos ese espíritu, se dice que a veces la gente necesita liderazgos y yo quiero decirles que a veces la gente necesita
a ver, gente que les diga todo lo que tienen que hacer, que por poco ore por ellos, lea la Biblia por ellos. Y bueno, pero mira, acá hay una historia que la quiero comentar. Toscanini, voy a decir dos. Toscanini fue uno de los más grandes directores de orquesta e intérpretes musicales del mundo. En cierta ocasión, mientras preparaba una de las sinfonías de Beethoven, dijo a su orquesta: caballeros, yo no soy nada, ustedes no son nada, Beethoven lo es todo. Solo sabía muy bien que su deber no era llamar la atención sobre sí mismo o sobre la orquesta. Ellos debían desaparecer para dar lugar a Beethoven. Solo estaban reproduciendo una sinfonía, pero el autor era Beethoven. Y acá el principal es Jesucristo. Él es. Por eso yo no soy nada, dice Pablo. Pero hay algo muy lindo. Esto es una predicación de Walter. Un misionero narra una conversación que mantuvo con un alumno de la escuela pública que había decidido ingresar en el ministerio de la iglesia. Este alumno, que él lo conoce a través de la escuela pública, había decidido ingresar en el seminario, diríamos. Le preguntó cuándo había adoptado esa decisión. El muchacho respondió que después de un servicio, una reunión, en la capilla de la escuela, el maestro y pastor preguntó con toda naturalidad: ¿quién había sido el predicador? ¿Quién fue el predicador? El muchacho respondió que no tenía idea alguna sobre él mismo. Es decir, para que podamos entender, un muchacho en la capilla del seminario escucha un mensaje, ese mensaje le toca el corazón y recibe un llamado a prepararse para servir al Señor. El profesor y pastor le dice: ¿quién había sido el predicador? Dice: no tengo la más pálida idea. El muchacho respondió que no tenía idea alguna sobre él mismo, solo sabía, dijo el muchacho, que Jesucristo le había hablado esa mañana. Esa fue una verdadera predicación, pues el que sirve a Cristo nunca puede pensar en constituirse en el centro de las miradas o en glorificarse. Debe hacer que la mirada se dirija siempre a Cristo. Es trágico que a veces suceda lo contrario. Y lo dejamos aquí porque si no vamos a ocupar en relatos. Pero estos relatos, me gustó más el segundo, ¿no? Porque el muchacho dice: no tengo ni idea quién predicó, pero sé que Jesús me habló. Y uno nunca debe ser el centro, sino Jesucristo es el centro de todo, de todo, de todo. Por eso, en esta narración que mencionamos recién, encontramos que algo muy, muy rico, muy importante, que es la posición que toma Pablo, y lo deja muy bien en claro. Pero luego
traslada todo realmente a lo que es la iglesia. Allí cuando traslada dice que el plan, el misterio desde que ese misterio ¿me escucha? ¿Sí? No sé si... Tenés un problema en la Perfecto, se computadora. escucha. Te vemos en tengo cámara dos, lenta. Te vemos en cámara lenta, lo único. La imagen. Oh, espero que esté cargando bien esto. Sí, la imagen está totalmente desfasada con el audio. Pero se escucha bien. Sí, sí, seguí hablando. Vamos. Entonces, espero que no se corte. Ah, sí, se ve en cámara lenta. Pero no sé cómo verificar si tengo... A ver, un segundito, a ver. A ver, un segundo, a ver. No. Entonces, y aquí habla empieza a darle el lugar que tiene la iglesia, que es que a la iglesia le es reconocido este misterio que había sido oculto hasta Jesucristo. Y por eso es tan importante quiénes somos, cómo somos, y la importancia de la iglesia. Tenemos que recuperar la importancia de la iglesia. A veces, no, como yo utilizaba, Franco el otro día esta palabra, él utilizaba pues, un relato que decía que, que decía que la iglesia había sido despreciada, criticada y desvalorizada. Despreciada, criticada y desvalorizada. Y yo creo que tenemos que recuperar esta faceta de la iglesia. Es un trabajo. Realmente, le digo que es titánico. Titánico. Yo como pastor, si no recurro al Señor, muero en el intento, agotado. Porque son muchas, a veces, personas que se levantan criticando a la iglesia, o critican a siervos de Dios o a hermanos de iglesia que están trabajando mucho. Y yo tengo que volver a lo mismo. Yo siempre vuelvo que no te puedes llevar bien con la cabeza y decir que te llevas mal con el cuerpo. Pero es tiempo de... no sé qué experiencia cada uno haya tenido con la iglesia, pero lo que estoy hablando, conocen esta iglesia. Y esta iglesia es una iglesia que es digna de ser defendida. Todas las iglesias son dignas de ser defendidas. Todas las iglesias, nunca hay que criticar ninguna iglesia. Aunque hagan las cosas distintas, siempre defendamos la iglesia en humildad. Algunas veces, yo les voy a contar algo, porque miren cuando dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Yo les quiero contar una experiencia, porque aquí habla de un corazón. Una vez sola en el ministerio pastoral, que tenemos unos cuantos años, creo, una hermosísima hermana en Cristo, a la cual nosotros estábamos ayudando para llevar adelante un ministerio. Nosotros creíamos, equivocadamente, que ella había sido llamada para servir a Dios en un área. Y un día, esta mujer, esta joven, yo les digo que temblaba como una hoja de papel. Y estaba hasta medio llorosa y media pálida. Y dice, tengo que confesarle algo.
Pero tengo vergüenza, pastor, tengo temor. Tengo temor de que esto no sea de Dios y sea humano, y etcétera. Tenía un temor y una humildad. Y yo no entendía dónde quería ir. Y entonces le digo, ¿qué es lo que sucede? Es que Dios me fue revelando a través de todo este tiempo que puede ser que tenga el don de profético. Nunca me había pasado. Y me dice, ¿qué hago, pastor? Tengo miedo. Era tanta la humildad, que era tanto el respeto. Todos los misterios son importantes, obvio, ¿no? Pero el misterio profético no. Yo conozco hermanos y hermanas que tienen este don. Pero esa hermana que es muy conocida entre ustedes, está en Rumbo Norte. Le dije, tranquila, te vamos a acompañar, vamos a estar al lado tuyo, vamos a aprender juntos. No te vamos a enseñar, sino vamos a aprender juntos. Bueno, es el día que seguimos trabajando y estamos aprendiendo juntos. Y ustedes no saben, cada vez que recibe una palabra de parte de Dios, viene temblando, con temor, pidiendo perdón. Y esto es el corazón que nos enseña Pablo. Sean humildes. Considérense el más pequeño, o que Dios le dé el mejor de los ministerios, el más grande del ministerio. Y eso, cada ministerio apoya, ministerio pastoral, evangelista, apóstol, profeta, maestros, son los ministerios de la iglesia, que fundamentan la iglesia. Y acá Pablo dice, yo tengo un ministerio, me ha sido revelado esto para enseñar, pero yo no soy nadie. Que Jesucristo es todo. Y si hay alguien que él destaca, miren cómo va descendiendo, en las 3 versiones bíblicas lo vimos, destaca la iglesia, como toda la iglesia, recibiendo este misterio revelado, este misterio, como dice, el plan secreto de Dios, dice una versión bíblica. Este misterio es el plan secreto de Dios, fue revelado no solo a Pablo, sino a toda la iglesia. Así que tengamos este corazón. Yo pensé que íbamos a poder entrar, pero no, estoy hablando mucho últimamente. Porque yo quería entrar hoy en que Pablo ora por el crecimiento de la iglesia. Algunos tienen que ora dice por los efesios, por la iglesia hoy. Como mencionaba Mir cuando comenzamos, que es una carta universal para todos. Y Pablo nos enseña esta noche cómo tenemos que ser. Pero yo les animo. Usted dice, ¿cómo puedo defender la iglesia? ¿Debo retar a alguien que no? La mejor manera de defender la iglesia es vivir la iglesia, estar con la iglesia. No postergar los encuentros de los hermanos por cualquier otro tema que no... Bueno, a veces hay compromisos, ¿no? Pero no poner compromisos para postergar cada vez que nos juntamos con los hermanos, para recibir palabras, alabanza, oración. Y darle valor realmente a la iglesia. Pablo en esto le da mucho valor a la iglesia. Y no es Pablo, sino es Dios a través de Pablo. Bueno, yo quiero dejar libre para que en los próximos 5 minutos, 10, podamos compartir. Yo realmente pensé que íbamos a entrar, que hoy íbamos a terminar el 3, pero bueno, como no hubo muchos que pudieron conectarse,
el jueves pasado. Creí que era importante dar una introducción y al frente de la introducción se quedó como tema. Bueno, los escucho. Buenas, yo quería compartir algo porque, sí, desde la semana pasada me quedé con esto, ¿no? De la iglesia como el misterio de Cristo, para que la sabiduría de Dios se dé a conocer en su diversidad. ¿Y qué pasaba con esto de la desvalorización de la iglesia como cuerpo de Cristo? El desprestigio. Uno de los devocionales decía desprestigio, y que por ahí me llamaba más la atención, porque algo desvalorizado es algo que no tiene valor, algo que no importa, pero la crítica o el desprestigio es como una valorización negativa. Y me resonaba, lo fui a buscar estos días, el pasaje que está en Mateo 12, 12:24, que dice: al oírlo, a Jesús, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú. Y esto, o sea, ese ataque que le hacían, se lo dijeron inmediatamente después que alguien se preguntara: ¿este es el hijo de David? En el versículo anterior. O sea, cuando a las personas se les revelaba Cristo por lo que estaba haciendo, porque Jesús en el versículo anterior estaba sanando, se levantaron las voces en su contra, ¿no? Las voces de los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, no de las personas. A veces, bueno, está la expresión ladran Sancho, ¿no? Qué sé yo, se podría pensar un ladran Pedro, una expresión así de que cuando algo ocurre es esperable que algo se levante. Y entonces estuve pensando en quién da prestigio, o qué es el prestigio. Estaba leyendo ahí también, me quedé mucho sobre Mateo, cuando Jesús dice, Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, dice él, que era la ciudad del templo, ¿no? De los sacerdotes, que matás a los profetas y a los que se te envían. No pareciera el prestigio una característica en vida, al menos, de los profetas y después de los apóstoles. Jesús mismo denunciaba a los fariseos y a los maestros de la ley, a las personas les decía: háganle caso con lo que dicen, pero no como con lo que hacen, porque él decía, ellos atan cargas pesadas, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo que hacen es para que la gente los vea. Y pensaba en ese prestigio o la valorización que tenían las personas que lo siguieron a Jesús, ¿no? Jesús con sus discípulos fue muy paciente más allá del cansancio. Hola. Perfecto. ¿Se ¿Escuchamos? cortó? Ah, No, ¿se no. escucha? Sí, sí. Ah. Decía que Jesús con sus discípulos, con las personas que lo seguían, era paciente hasta el cansancio. ¿Y quiénes eran? Eran los trabajadores del Bajo, los colaboracionistas del imperio, los celotes nacionalistas, los galileos, que para Jerusalén los galileos eran casi paganos, eran los desprestigiados y lo cansaban, ¿eh? No era todo una cosa de rosas. El pasaje donde Jesús le pide a sus discípulos que vayan a sanar al lunático y no pueden, él les dice, yo lo leí en Marcos, él les dice: generación incrédula y perversa, a sus propios discípulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? O cuando sanaba en esas campañas de sanación, que se iba
se iba a... Después que se congregaban las multitudes, dice en Lucas, también lo había leído, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Yo me imagino eso, ¿no? De esas campañas de sanación, con todo lo que implican las personas, con sus urgencias, con sus discípulos organizando todo el día. Dios se hizo carne con Jesús y atravesó todas las mismas cosas que nosotros atravesábamos. El cansancio, el fastidio, eran cosas con las que él se acompañaba. ¿Y cuál era el prestigio mismo de Jesús? Él les dice, cuando hablaba sobre el Juan el Bautista, cuando le hablaba a las personas sobre Juan el Bautista, él decía, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y le dicen a los otros, tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones y no se lamentaron, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Pero dice, cuando vino el Hijo del Hombre, ustedes lo acusan de glotón y bebedor. El mismo Jesús era... ¿Y a dónde voy con esto? Él nos deja al final de Mateo, él dice, el mundo los va a aborrecer. Dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por el causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y entonces, bueno, nos toca eso, ¿no? Dar a conocer la palabra, la acción de Cristo, el misterio de Cristo, dar a conocer la palabra de Dios. Yo no conozco, no tengo mucho recorrido con la iglesia, pero la vez pasada escuchaba hace mucho, una prédica de Goebbels, que decía, muchas veces, o muchos, nos conocen, o mayormente nos conocen a las cosas a las que nos oponemos. Por ahí es momento de que nos conozcan, él decía, conozcan a la iglesia por las cosas a las que Cristo nos enseñó a amar. Y bueno, eso no es poco, es mucho. Cristo derramando su sangre es el amor de Dios por nosotros. Nosotros tenemos mucho con eso para llevar. Y lo mejor que nos puede pasar, o entiendo yo que lo mejor que nos puede pasar, es que se levanten voces en contra, porque significa que es algo está pasando. Algo está pasando. Por ahí lo peor que podría pasar es que no pase nada. Una iglesia que se mueve por ahí genera esto, genera rechazo, genera movimiento. Eso por ahí no es malo. O yo tengo una forma de valorarlo positivamente eso. Cuando me extendí mucho, pero quería compartir eso. No, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Eka. Muy real en estos tiempos. ¿Quién quiere sumar algo más? Si no quisiera hablar. ¿Alguien más? Gutiérrez, Franco. ¿Franco? Bueno, si nadie tiene algo más, yo quería compartir algo para ser justos en esta apreciación de la depreciación de la iglesia, dijimos, ¿no? ¿Esa fue la palabra que usaste? Sí. Sí, la iglesia fue despreciada. despreciada. Si bien es cierto totalmente lo que vos decís, y bueno, de esto es la obra de Satanás, ¿no es cierto? Su misión justamente es atacar el cuerpo de Cristo, la iglesia.
pero para ser justos también tendríamos que hacer una especie de mea culpa, como iglesia en general, no hablo en ninguna iglesia en particular, pero creo que todos conocemos, ¿no es cierto? Iglesias en donde por ahí no se predica un evangelio verdadero, se predica un evangelio que la gente quiere oír, que le endulce el oído. Entonces, esas iglesias son multitudinarias porque la gente va contenta porque le endulzan el oído y no escucha las verdades que justamente el evangelio tiene y que muchas veces nos chocan porque no es mi forma de pensar. O sea, como especie de evangelios se predican evangelios a medida, o se predican evangelios que apuntan hacia la emoción de la gente y no hacia el conocimiento de Cristo. Iglesias que privilegian el espectáculo más que la palabra. Iglesias que, bueno, sabemos que a veces son mejores entes recaudadores que la propia FIP. Pues, y así, no sé, podemos encontrar montones de errores que se han cometido, algunos sin querer y otros queriendo, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que también de alguna forma le hemos dado letra, digamos, como para que hoy suframos ese desprestigio como iglesia, ¿no? Yo creo que sería justo poner en la balanza las dos cosas, ¿no es cierto? Porque también si vemos una sola parte del problema no lo vamos a poder solucionar. Sí, correcto. Es Por verdad ejemplo, que hay... perdóname, Raúl, una cosa que vos la debes haber vivido un montón de veces cuando se hacen las reuniones de, ¿cómo se llama? El grupo de pastores de La Plata. El consejo El consejo pastoral. Consejo pastoral, ¿no? Sí, vos ves que montones de pastores muchas veces lo que buscan, en vez de buscar esa unidad en el espíritu, buscan llevar agua para su molino. Son individualistas, no piensan como cuerpo. Y son pastores de años, o sea, no es que son uno nuevito que quiere formar su iglesia y, bueno, apela a cualquier cosa. Y parece mentira a veces que se den esas cosas justamente en un consejo pastoral, ¿no? O sea, parte de la culpa de este desprestigio la tenemos todos aquellos, hablo en general, que constituimos la iglesia. Sí, yo le digo cuál es la postura que he tomado hace años. Sigo pastoreando el verdadero evangelio, con errores, pidiendo perdón, pero trato de seguir adelante. Pero también cuando veo algunas cosas que uno no está de acuerdo, pasa a ser un motivo de oración y a veces de ayuno y de oración para que Dios toque sus corazones. Y esto lleva a que yo me culpo a veces de no involucrarme más, no porque yo tenga la verdad, no tenga, pero de poder llevar paz, unidad y tratar de hablar en el espíritu y provocar un cambio. La mayoría se toma la actitud individualista, se encierra y dice yo sigo adelante con lo mismo.
pero tenemos que creer en la iglesia del reino, en la iglesia que son muchas veces diferentes. Yo la otra vez, antes de la pandemia, iba a viajar a Estados Unidos y Omar Daldi de Peniel, ahora no está más en Peniel, está en vida, pero Omar Daldi, pastor, me dice, mira, yo te recomendaría tal y tal iglesia, pero yo sé que vos no vas a ir a esa iglesia. Son las iglesias que más gente va, como vos decías, pero yo sé que no vas a ir a otras iglesias. Así que te recomiendo, y me recomendó las iglesias que yo seguramente iba a ir. Y evidentemente la mayoría de las veces voy a esas iglesias, pero a veces voy a otras iglesias que son complicadas con la doctrina, pero para orar, para interceder, para formar puentes, tratar de construir. Yo creo que hay pastores buenos, malos, hay curas malos, hay curas buenos. Sí, pero la iglesia perfecta no existe porque está formada por hombres imperfectos. claro, ¿qué hacemos? Es decir, uno no es que tenga la verdad, porque es muy difícil. Ni hablar con los teólogos, porque estamos hablando de cultos, ni hablar con los teólogos que tienen interpretaciones y entendimientos. Yo he sido reconciliador 10 años de teólogo, y no era teólogo yo, pero Dios me puso a sacarle, y he reconciliado y he charlado tanto. Solo no le decía que cambien de opinión, sino que se amen. Y que en el amor iban a crecer todos, un poco uno de cada uno, pero que se amen. Pero por eso es bueno que decir, hoy el cuerpo de Cristo no, yo realmente veo despreciar el cuerpo de Cristo, veo desvalorizar el cuerpo de Cristo y criticar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es muy grande, son muchas iglesias. Es como la serie esta que sacaron, no me acuerdo cómo se llama, una serie argentina en Netflix. Y esta serie que sacaron critica a la iglesia, pero eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Entonces sí, pero hay iglesias que son así, pero son una, dos. En Argentina no hay esa iglesia. No hay esa iglesia. Entonces, eso no es la iglesia. Es una mentira. Pero decía recién Nicanor que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Llevar adelante la gran comisión. Tratar de ser un canal de unidad, de amor sobre aquellos que quizás estén equivocados. Y el otro día, en una reunión que fue presencial, me encontré, Emil, con una iglesia, con un miembro de una iglesia, que vinieron a nuestra iglesia, a Rumbo Norte. Fue por una reunión que venía el intendente, pero pertenece a una iglesia que cree en la prosperidad, ¿no? Entonces, y así, ha hecho, bueno, algunos líos. Pero cuando entraron estos hermanos, lo primero que hice, dejé de hablar con todo lo que estaba hablando, y fui, los abracé y les dije, bienvenido. Esta es su casa, esta es su familia, los amamos. Y lo primero que me dijeron, nunca pensé que me iban a recibir así. Sí, ¿cómo que no? Y se rompió algo, porque fue declarar una palabra de amor. Yo no es que me lo preparé, ni pensé que iban a venir, pero dije, bienvenidos, esta es tu familia, esta es tu casa. Qué feliz nos hace
que están con nosotros, haber venido. No sé si eso sumó algo, pero creo que se pudo construir un puente. Y quizá la próxima pueda hablar un poquito más. Y quizá la próxima pueda, no convencer, porque quizás yo también estoy equivocado, pero hablar, conversar y sintiéndose, como dice Pablo, el más pequeño entre los pequeños. Y que Dios revela palabra, Dios revela palabra. Y tenemos que darle el valor a la iglesia, porque hay mucha iglesia, mucha iglesia que no merece ser desvalorizada. Muchos pastores que han dado su vida ahora con el COVID, cantidad de pastores, Dios sabe la cantidad de pastores que han muerto. Y algunos dijo por irresponsable. Dios mío, no, aman a Dios, aman las almas. Quizás no se cuidaron tanto, pero lo hicieron por amor. Y hay tantos pastores, algunos amigos míos, que ahora están en la presencia del Señor. Y yo los amo y los valoro mucho. Y después hay otros que no, y bueno, pero la iglesia es preciosa. Y valoricemos, honremos, tengamos una iglesia de Rumbo Norte buena para poder bendecir otras iglesias. Con nuestros errores, con nuestros errores, que los tenemos, y especialmente los pastores. Nosotros tenemos errores, pero con nuestros errores poder abrazar al otro y decirle bienvenido, bienvenido. Porque seguramente el hijo pródigo venía con olor feo. No tendría un buen perfume ni desodorante. Porque lo primero que hicieron le cambiaron la ropa. Y a veces cuando se acercan a alguno que tiene olor feo, no tenemos que abrazar, hacer una fiesta. Después vendrá el tiempo de cambiarle la ropa. Pero lo importante es, bienvenido, con olor feo y todo, lo abrazamos. Con olor a chancho, ¿no? Porque estaban en los chiqueros. Así que lo abrazamos con olor a chancho y todo. Y tengamos ese corazón. Y Pablo nos dice, ay, Dios me reveló tantas cosas, pero yo soy muy chiquito, muy chiquito. Qué lindo, que le miren cuánto nos está dando Efesios. Y les quiero terminar, perdón, por la hora, solamente me apuro. La semana que viene tratemos de hacer todo el esfuerzo para estar, porque vamos a terminar del 14 hasta el final del capítulo 3, sobre este concepto de cómo la iglesia debe crecer. No solo en cantidad de gente que es rescatada del infierno, sino crecer en la intimidad, en la intimidad con Dios, en la relación íntima con Dios, crecer en intimidad con Dios, crecer en intimidad con Dios, en el conocimiento de la palabra, en la iglesia que ora, que clama. Bueno, el jueves que viene vamos a dirigirnos a eso, y creo que va a ser muy, muy bueno. Yo les pido perdón por el horario, realmente me he aprovechado, he sido un abusador del horario. Y media, muchachos, los maté hoy. Así que, pero bueno, pero ha sido bueno, ha sido muy bueno. Y bueno, oramos unos por otros y también por los que no pudieron, como Germán, que está en el médico, Matías, que está trabajando. Amén. Amén. Bueno, amén. Johnny, ¿tenés sonido, audio? Mi amigo, ahí estamos, Johnny. Johnny, en primer lugar, antes los muchachos no van a entender mucho de esto, pero quiero bendecir tu vida por haber estado con Isabel y sus hijos. Bendigo tu vida, la vida de Miriam, de Rosita, de Lu, por haber estado con esa tarde que pasaron con Isabel y sus hijos. Dios te bendiga. Y hay muchos que no entienden nada de esto, pero otros quizá me entiendan. Pero gracias por estar con Isabel y sus hijos. Cuando te vi, dije, ese es Johnny.
bendigo la vida de Johnny. Obvio, de Miriam, de Rosita y de Lu. Johnny, ¿nos dirigís en oración? No se escucha, Johnny. Johnny, no tenés audio. Perfecto, el teléfono, sí. En tu teléfono, dale, dale. Ahí se escucha, a ver. No. No. No se escucha, Johnny. Estos teléfonos, dice Johnny. Bueno, tranquilo, Johnny, tranquilo. Lo vamos a liberar de ese teléfono. Ricardo, ¿nos dirigís en oración? Amén. Sí. Padre eterno, gracias por este rato, gracias por en este tiempo adquirimos algo más de sabiduría, que te conocemos, que tu palabra es para todos, para todas las naciones, y que tu muerte, tu sacrificio, Jesús, nos honra a nosotros, porque padeciste esto por nuestra salvación, a la que estamos todos llamados. Así que gracias, Padre, por esto. Y te pido, Padre, que podamos realmente revalorizar las iglesias, ser mejores cristianos, porque nosotros somos los que formamos las iglesias, para que más gente sea alcanzada y se sienta y pueda a través de la iglesia llegar a vos, Padre. Porque nosotros somos el camino, somos el medio que tienen quienes no te conocen o quienes están apartados para acercarse. Así que te pido que asumamos esta responsabilidad y nos des la palabra justa para cada una de las personas con las que a nosotros nos toca alternar, que son únicos. Y nuestro trabajo es único en eso. Solamente podemos llegar a algunas personas, cada uno de nosotros. Si nosotros no llegamos, no hay muchas veces otra persona que lo haga. Padre, te pido fuerza, confianza y que aceptemos y esperemos todo lo que vos tenés preparado para nosotros, Señor. Amén. Amén. Amén.